Bienvenidos, bienvenidas a Política a las Claras. Hoy vamos a analizar el resultado electoral y todo lo que ha pasado desde el recuento definitivo de votos. El tiempo empieza a contar para empezar a recabar apoyos o acuerdos, ya que el día 10 de diciembre será en la que se constituyan las Cortes y se elegirán las mesas del Congreso y el Senado. Según sea el reparto de los cargos en estas entidades, se podrá ver más a ciencia cierta los posibles pactos de investidura. Estas elecciones han llevado a que los dos grandes bloques de la política española estén similares a las anteriores elecciones, con lo que se puede interpretar que en lo referente a los equilibrios de poder de poco o nada han servido. Esperemos que esta vez sí los políticos de unas y otras siglas miren por el bien de España antes que por el bien de sus propios partidos. El gran declive de Ciudadanos hace más complicada y limitada la búsqueda de pactos. Por esto va a ser muy complicado, dada la disposición del hemiciclo, el alcanzar la mayoría absoluta y que así Pedro Sánchez pueda ser presidente en la primera investidura. Con este panorama, los diferentes pactos que el PSOE puede realizar son los siguientes. El primero sería con los votos a favor de Unidas Podemos con Más País, Esquerra Republicana de Cataluña y Partido Nacionalista Vasco, que daría 178 diputados a favor. Otro pacto que puede existir sería contar con el apoyo de Unidas Podemos, Más País y Partido Nacionalista Vasco y las abstenciones de Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu, Partido Regionalista de Cantabria, Bloque Nacionalista Gallego y Teruel. Existe otro acuerdo que podría facilitar la investidura: ser Unidas Podemos, Más País, Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Regionalista de Cantabria, con lo que contaría con 166 diputados y la abstención de Partido Nacionalista Vasco y Bildu. Y otro de los acuerdos probables que podrían existir: Unidas Podemos, Más País, Bildu, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel, existe contando con la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña y Partido Nacionalista Vasco. Hay un escenario que se ha abierto a raíz de las declaraciones de los diferentes líderes y portavoces, y es la abstención del Partido Popular, lo que podría suponer el voto en contra de Vox, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, Juntos por Cataluña, Bildu y CUP. El tablero quedaría para las siguientes opciones. Primera opción: la abstención de Bloque Nacionalista Galego, Partido Regionalista de Cantabria, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Vasco, Más País y Ciudadanos. En el caso poco probable de que Más País y Ciudadanos votaran también en contra, el Partido Nacionalista Vasco, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel deberían votar a favor. Otra opción menos probable sería el voto en contra de Más País y Partido Nacionalista Vasco. Ciudadanos tendría que abstenerse y tener 6 votos a favor y una abstención de entre CC, UPN, PRC, BNG y Teruel. Una opción muy a tener en cuenta es si Esquerra Republicana de Cataluña opta por que avanza hacia sus objetivos de liberación de los presos y de la independencia, o votaría en contra. Esto nos podría en la situación que, si el bloque de partidos de derecha también votarán en contra, se deberán repetir elecciones, ya que no se podría gobernar. 2 comparecencias han marcado la mañana de la resaca electoral. Mientras Ciudadanos se desangra tras la dimisión de su líder, Albert Rivera, que abandona la política por responsabilidad, el PSOE hace balance de una victoria amarga. Por su parte, y después de esbozar sus intenciones ayer tras el recuento, Iglesias pone sus condiciones para una coalición con Sánchez. Esquerra Republicana de Cataluña, sabiendo que muchas de las opciones de gobierno pasan por su apoyo o abstención, exige a Pedro Sánchez negociar de manera inmediata la autodeterminación y la amnistía de los presos. Por su parte, Pablo Iglesias, líder de Podemos, sigue con las mismas exigencias que hicieron que se tendrían que convocar elecciones por falta de gobierno. Si Pedro Sánchez quiere gobernar con el apoyo de Podemos, tendrá que aceptar una coalición con 6 o 7 ministerios y un puesto preferente para Pablo Iglesias. Desde Podemos entienden que son más necesarios que nunca para gobernar aunque tengan menos diputados. La Unión Europea espera un gobierno cuanto antes que pueda afrontar todos los retos que España y la Unión Europea tienen por delante.
El líder del PP, Pablo Casado, ha manifestado que no le han pedido la abstención de su partido, pero que aunque se la pidan, la respuesta sería no. Por su parte, el líder de Ciudadanos ha decidido dimitir después de la debacle electoral. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, comparece en Ferraz, aún antes de terminar la reunión de la Ejecutiva Federal para valorar los resultados electorales. A continuación puedes ver su comparecencia. Bueno, como en otras ocasiones, pues he comparecido aquí en el transcurso de una comisión ejecutiva federal del Partido Socialista, pues la reunión sigue, pero bueno, comparezco para poder atenderles y lanzarles algunas ideas respecto de la valoración de los resultados electorales. Resultados electorales que el Partido Socialista asume primero con hacia los electores que nuevamente nos han dado la confianza y a nuestra militancia que se ha entregado afanosamente en esta difícil campaña, en una coyuntura política muy compleja. De esa complejidad han dado cuenta también los propios resultados que establecen una situación política distinta a la que conocíamos antes del domingo y en las que se han dado también situaciones muy críticas en los últimos días. Eso hace que tengamos, insisto, una enorme gratitud a quienes nos han vuelto a ratificar la confianza en un porcentaje muy similar al que tuvimos en abril dentro de lo que ha sido la participación y evidentemente en términos de bloques tampoco ha habido una gran modificación. La pérdida de votos de las formaciones que se pueden considerar de izquierda, así como las de derecha, ha sido una pérdida de apoyos similar. Sí que ha habido una cierta recomposición en el bloque de la derecha que ha cambiado sustancialmente, como todos conocemos. El Partido Socialista ha ganado las elecciones, ha sido el partido más votado en 10 de las 17 comunidades autónomas y en 32 de las 52 provincias y ciudades autónomas. Aventajamos en 1.700.000 votos y en 32 escaños al segundo partido, el Partido Popular, y en 3.700.000 votos y 88 escaños a la otra formación de izquierda, que es Podemos. Somos el único partido de ámbito nacional que logra representación en las 17 comunidades autónomas y en 50 provincias, lo que demuestra que es el partido más capacitado, lógicamente, para articular una respuesta política desde el punto de vista territorial. El Partido Socialista nuevamente es el partido hegemónico en el ámbito de la izquierda, donde no hay contestación ni comparación posible. Queremos, de todas formas, asumir desde la gratitud, como les decía antes, asumir con humildad los resultados, sin que ello vaya en menoscabo de lo que han sido unas elecciones que las hemos ganado con claridad. Pero lo aceptamos con humildad y con cierto y necesario realismo. Y renovamos también nuestro compromiso, ya planteado a lo largo de la campaña, de que vamos a trabajar por la gobernabilidad de este país. Lo vamos a hacer en el menor tiempo posible, tal y como el presidente en funciones, nuestro candidato, se comprometió, en función, lógicamente, de la interpretación que nos dan los resultados electorales, y creemos, obviamente, que esa es la responsabilidad como partido que ha ganado las elecciones, pero además como partido que, digamos, se sitúa en una posición que permite la convergencia de otras formaciones políticas, porque el espacio de la moderación, de la centralidad política, se nos ha reservado en exclusiva al Partido Socialista. Por lo tanto, tenemos esa responsabilidad y esa obligación, y en ello nos vamos a colocar. Se habló mucho en la campaña de desbloquear, no sabemos lo que van a hacer los bloqueadores, pero en este caso tienen una nueva oportunidad, porque tampoco tienen ninguna otra alternativa.
En todo caso, nosotros vamos a ser proactivos y no vamos a estar a la espera de esta situación. Hoy hemos conocido, ahora mismo, también el desenlace de un proyecto político que hace tan solo un año y pico, pues era un proyecto político de éxito, llamado incluso por algunos a gobernar España, y hoy prácticamente asistimos a su disolución prácticamente. Es verdad que algunos tienen que elaborar estas estrategias. Hay un elemento inquietante que es, lógicamente, el incremento de la extrema derecha. Merece una reflexión, merece un análisis tranquilo, pero sin duda el hecho de cómo ha sido tratada esta expresión política, cómo ha sido también asumida como un socio de gobierno, su participación en el gobierno de comunidades autónomas donde el Partido Popular perdió, pero necesitó de la concurrencia de esta formación, pues han contribuido al blanqueamiento. Y paralelamente el discurso de tanta beligerancia, de tanta hostilidad, de tanta división, sin duda favorece siempre a aquellos que mejor lo encarnan. Y por lo tanto también le ha servido para rentabilizar ese discurso. Sin duda también la situación compleja, la crisis que se vive en Cataluña y que afecta sin duda al conjunto del Estado español, ha exacerbado también determinados nacionalismos en un sentido u otro. Sin duda también eso ha contribuido a la extrema derecha. Y también, seguramente, estemos ante una sociología que deberemos interpretar también. Pero en cualquier caso, eso no hace que el discurso de la extrema derecha lo podamos integrar. Constituye sin duda una línea roja porque atenta no solamente a los valores y principios que defiende el socialismo democrático, la socialdemocracia, sino que afecta también, en buena medida, a lo que entendemos que son cuotas de civilización que en Europa hemos alcanzado y que viene a cuestionar esta formación. Lamentablemente, el Partido Popular se queda muy solo en esta coyuntura, donde no ha sabido asumir el declive de Ciudadanos, de los 47 escaños que pierde Ciudadanos, en una expresión poco frecuente en la política española, esta situación. Solamente ha asumido 22 de los 47, por lo tanto no ha sido capaz de recoger, digamos, este capital. Con 88 se aleja de ser la alternativa. No acabo de entender muy bien celebrar ese resultado, celebrar una derrota, muy lejos de la expectativa de los 100 que se habían planteado y, desde luego, de la operación de suma de la derecha que estaban planteando. Ninguno de los pronósticos y objetivos se ha cumplido y lo que bien es cierto es que ahora ya no tiene más margen de relación que la extrema derecha, sabiendo que es su principal peligro, porque, al igual que Ciudadanos ha sido devorado, posiblemente el Partido Popular, de no romper con la extrema derecha, pueda correr la misma suerte. Junto a ello, también es verdad que han habido expresiones territoriales que sin duda tienen que ver con la propia incapacidad para haber llegado a un acuerdo de gobernabilidad a nivel nacional, y eso pues anima también que haya expresiones de territorios que están priorizando básicamente lo que son sus reivindicaciones de carácter territorial por encima de ambiciones que tengan que ver con proyectos nacionales. Por lo tanto, es una situación compleja, de una situación de política muy dinámica que cabe analizarlo desde esa perspectiva. No hay nada estático ni nada estable y es una situación, por lo tanto, que exigirá pues mucho trabajo. Pero lo importante es el compromiso del Partido Socialista en tratar de articular toda esta realidad compleja para plantear un gobierno lo más antes posible, de acuerdo al compromiso que teníamos, y por supuesto un gobierno de carácter progresista, porque sin duda antes del domingo no había otra alternativa, pero desde luego ahora sí que definitivamente no cabe ninguna otra alternativa. Nosotros no vamos a apostar por ningún gobierno de gran coalición, con una derecha que sigue sin asumir su propia situación y sigue sin asumir su responsabilidad. Tal es así que hemos tenido que enfrentar la crisis en Cataluña desde la más absoluta soledad, y por lo tanto pues no cabe más insistir. Pero lo que queremos trasladar
es al conjunto del país que nos comprometemos en que España tenga un gobierno progresista lo antes posible. Y ya dicho esto, pues quedo a la espera de las preguntas. Espero que la tos no me impida terminar esto. Sí, hola, buenos días, señor Ábalos. Me ha faltado quizá en su reflexión una autocrítica de los resultados del Partido Socialista, que pierde 3 escaños y se deja 700.000 votos en esta convocatoria electoral. Y además, yo quería preguntarle por si no asumen también un cierto fracaso en la estrategia que se planteó para este 10N, puesto que ustedes no se han reforzado, no han conseguido un solo escaño más y encima la gobernabilidad se complica y la ultraderecha ha subido y está en 52 escaños. ¿Qué autocrítica hace, por tanto, el Partido Socialista de estos resultados? Si no creen que se planteó o mal la estrategia o mal el momento, o si tenían que haber aceptado un gobierno de coalición. Y por ahí va también la segunda pregunta. Unidas Podemos sigue reclamando ese gobierno de coalición con ellos. ¿Esta vez va a intentar negociar ese gobierno de coalición o es una línea roja también que ustedes creen una pantalla pasada? ¿Y cómo van a articular esa gobernabilidad tan compleja que se les abre ahora? ¿Cuáles van a ser los siguientes movimientos que va a hacer el secretario general para intentar tener ese gobierno lo antes posible? Gracias. Es una batería de preguntas que prácticamente merecen una rueda de prensa solo para atenderlo. Yo quiero dejar algunas cosas claras porque desde esta tribuna ya me han escuchado. Nosotros no teníamos ningún interés en que hubiera elecciones. Yo sé que esto es una cantinela insistente, pero lo dije siempre. Partido que gana elecciones no quiere que se repitan, no hay por qué tentar a la suerte. Solamente los que pierden quieren segundas oportunidades y lo antes posible. Por eso el Partido Popular sí que quería elecciones y por eso bloqueó toda alternativa, porque con 66 diputados, pues la verdad es que se pueden liderar pocas cosas, pero cuando tienes otro con 57 y otros con 24 no lideras ni tu espacio. Por lo tanto, sí que tenía interés y por eso bloquearon. En Ciudadanos cuesta más entenderlo, pero bueno, es tan, en fin, tan clamoroso el resultado de la estrategia ciudadana que salvo la dirección de Ciudadanos creo que todos los demás lo tenían claro. Pero nosotros, habiéndolas ganado, no teníamos ninguna necesidad, pero sí que sabíamos los retos que nos venían, los problemas que nos venían, y queríamos, como dijimos, y queremos seguir manteniendo, no queríamos un gobierno que dependiera de grupos o partidos independentistas. Lo dijimos y lo decimos. Aquellos que tendrían que haber contribuido a aquello no solamente no lo impidieron o no lo facilitaron, sino que además no hacían más que animar para que así lo hiciéramos. Pero al final las elecciones no las convoca este gobierno, no las convoca el presidente, como ocurrió en las anteriores. Simplemente por automatismo constitucional se convocan ante la imposibilidad de sacar adelante una investidura que se produjo. Es que la investidura se produjo y recibió 2 votaciones. La primera obviamente no alcanzaba mayoría absoluta, pero la segunda no se dio opción. Pero no es que este partido no intentara formar gobierno, y apeló a todo tipo de responsabilidad, a unos y a otros, y trató de llegar a acuerdos programáticos y a compromisos. Incluso llegó a intentar hasta una fórmula de gobierno de coalición que a algunos les pareció innecesaria. Si tuviéramos que volvernos a ese campo, del que por cierto no queremos regresar, porque hay que caminar para adelante y no introducir elementos de empantanamiento en la situación, dada su complejidad, pero si tuviéramos que imputar responsabilidades, pues nosotros hemos perdido 3 sobre 123 y Unidas Podemos en este caso, pues de 42 se quedan 35. Son 7 más que 3 y porcentualmente es bastante. Por eso, cosa que ahora mismo no nos interesa, porque tampoco ayuda demasiado a encarar la situación. Pero lo digo por eso, porque al final esto ha sido una campaña de todos contra el Partido Socialista, donde a la ultraderecha además no se le ha cometido, realmente no se le ha encarado, pero todo contra el Partido Socialista, que es culpable de todo, por lo visto. Es culpable de todo. Los demás es como si no tuvieran responsabilidad.
Y como no hay responsabilidad, pues ¿de qué van a ser culpables? Si no asumen ninguna responsabilidad. Nosotros hemos perdido esos votos que usted dice, pero es que los demás también. Es que, como le digo, ha habido 1 millón de votos en cada ámbito, de la derecha o de la izquierda, porque la participación, la falta de participación con respecto a abril, nos ha afectado a todos, a los grandes, quiero decir, a los partidos nacionales. Por lo tanto, mire, nosotros no teníamos, como le digo, por lo tanto no hemos fallado en la estrategia porque no teníamos ninguna estrategia de repetir elecciones. Nosotros queríamos gobernar con lo que en ese momento. Y creíamos que además había margen para ello. Había margen para ello. Pero aquellos que podrían tener interés en explotar su propia situación y responder también a sus fines políticos de cara al país, pues no contribuyeron. Ahora usted me quiere decir autocrítica, pues ¿qué más quiere? ¿Será porque los demás no ejercen crítica que tenemos que también nosotros que insistir en ello? Yo creo que este es un partido muy dado a la autocrítica y además se ve claramente en su propia composición. Es un partido donde hay muchas opiniones. Sinceramente, nosotros comparecimos ante esas elecciones pidiendo más apoyo para superar el bloqueo. Hemos tenido la respuesta que hemos tenido. Por lo tanto, también tomamos nota. Y también tomamos nota de todos aquellos que han insistido en seguir una política de bloqueo y de ninguna corresponsabilidad frente a la situación que ha tenido que asumir el Partido Socialista. Nosotros tenemos el compromiso de conseguir ese gobierno progresista y a partir de hoy, pues el presidente en funciones, nuestro secretario general, aspirante a revalidar la presidencia del gobierno, hará las llamadas pertinentes a los líderes, va a sondear su opinión y en función de estas conversaciones pues ya establecerá él mismo la dinámica que se puede plantear para conseguir ese gobierno. ¿El gobierno de coalición? Ya le he dicho que primero tienen que hablar y después sondear opiniones. Las experiencias ya las hemos vivido, tomamos nota de las experiencias, tomamos nota de los resultados electorales, sabemos las posibilidades y en función de eso pues ya se articulará el proceso para, como le digo, en lo antes posible tener un gobierno para España. Sí, buenas tardes. Yo quería insistir, en primer lugar, en lo de la autocrítica, porque más allá de la estrategia o no de ir a una repetición electoral, ¿qué ha fallado o quién ha fallado, al margen de Tezanos, para que no se hayan cumplido sus pronósticos de 130 escaños que han estado ustedes pues repitiendo durante toda la campaña electoral? ¿Qué ha fallado en la estrategia para que no se haya llegado a esas expectativas que tenía el propio Partido Socialista de lograr esa cifra? Esto por un lado. Y en segundo lugar, insistir en la pregunta de mi compañero, porque parece usted que acaba de responsabilizar o hacer más culpable a Podemos que el Partido Socialista por haber frustrado ese gobierno de coalición, o por lo menos que los ciudadanos le han hecho más responsable a Podemos que al Partido Socialista. ¿Se descarta o no se descarta retomar la fórmula del gobierno de coalición? ¿El Partido Socialista está pensando en esa única vía que exigiría o que requeriría también de la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña? Gracias. Mire, hace el viernes, creo, en un programa de televisión, a mí me preguntaron que dijera cuántos esperaba. Y yo puse más 123. Esta situación era muy compleja. Piense que repetir unas elecciones genera una cierta decepción respecto de aquellos que confiaron. Ese es un riesgo evidente, que siempre ocurre, y más en la izquierda, que se moviliza, tiene otros incentivos para la movilización que la derecha. Pero, dada la complejidad, como le digo, no es un mal resultado, sobre todo cuando han estado estableciendo todo un discurso, primero, de desmotivar la participación. Ya sabemos que el Partido Popular incluso invirtió una campaña para evitar la participación, donde todo el mundo hablaba del fracaso de la política, con lo cual también se ha contribuido mucho al discurso de la antipolítica, que ha rentabilizado la extrema derecha. En definitiva, ese era el ambiente, Y por lo tanto, frente a eso nos hemos enfrentado.
Mire, ¿sabe cuál nuestra autocrítica va a ser? En cómo vamos a actuar. Pero no necesitamos hacer ninguna flagelación porque, como le digo, no vamos a contribuir a lo que otros están haciendo, que nunca van a reconocer que este partido ha ganado las elecciones. Hoy asistimos a un hecho tremendo, que es la renuncia a la participación política de quien no hace nada se veía como presidente. Pero hasta un hecho tan relevante como este parece que merece poca consideración. Y no estaría mal aprender las lecciones también de los otros. Un discurso absolutamente beligerante de veto a la socialdemocracia, de unir su futuro a la derecha, en sus versiones incluso a la propia extrema derecha, le ha llevado a que simplemente nutrir el discurso de la extrema derecha, que es la formación que más claramente ha crecido. Y de otra parte, la subordinación a la estrategia de acceso al poder del Partido Popular en las comunidades autónomas, donde perdió el Partido Popular y consiguió el poder gracias a Ciudadanos y la ultraderecha, pues ha tenido resultados, por ejemplo, como en Murcia, no tener representación parlamentaria, o en Castilla y León, no tener ningún diputado. Yo creo que esas son las más relevantes, porque si Ciudadanos hubiera jugado el papel de fuerza de moderación de la que se esperaba, pues hubiéramos tenido otro desenlace. Pero el Partido Socialista, en esa legislatura que acabó, se quedó solo en el espacio de la centralidad, absolutamente solo. Y hoy no es el que ha pagado fundamentalmente esa situación, lo han pagado otros, los que se esperaba otra actuación. Y por cierto, el aumento de la extrema derecha pues tampoco es para celebrarlo. Así es que, mire, a nosotros lo que nos importa es salirnos de este marco, porque tenemos que trasladarle esperanza a España y mucha responsabilidad. Y menos celebrar triunfos, que tampoco no queremos sumarnos a celebraciones. Hay gente que ha perdido y lo celebra como si hubiera, no sé, pues igual está celebrando su límite, pero desde luego puede quedarse irrelevante posiblemente en el mapa político de España. Tengo como 12 palabras, ¿vale? Entonces, si hacemos una preguntita, creo que algunos están identificados en la super pregunta de Romero, ¿vale? Es una preguntita, ¿vale? Por persona. Venga, Dani. Gracias. Ustedes daban por hecho que ganaban las elecciones. Usted mismo sí, lo hizo en muchas ocasiones. Con lo cual, todos sus objetivos de campaña partían de ese presupuesto. Entre ellos era ampliar resultado o frenar a la ultraderecha, frenar a los franquistas, creo que dijo Sánchez el viernes en Barcelona. Eso no se ha cumplido. Pero había más... ¿Cómo que no se ha cumplido? ¿Frenar a la ultraderecha? Sí, porque no ha sumado. Pensé que han subido. Bueno, no, es que vamos a ver, la ultraderecha solo tenía una posibilidad de compartir gobierno, que es como ha hecho en Andalucía, como ha hecho en Murcia y Castilla y León. Sí, no me diga que no lo hemos frenado, porque el objetivo era que iban a sumar las tres. Bueno, o podía la ultraderecha tener mayoría absoluta. Entonces es que no, tampoco quiero debatir con usted, entiéndame. No, estamos debatiendo. En cualquier caso, la pregunta es para debatir, ¿no? La ultraderecha o la extrema derecha ha pasado de 24 a 52 escaños. No creo que sea precisamente un freno. Había otros dos objetivos del PSOE. Un gobierno fuerte y estable y un gobierno que no dependiera de los independentistas. Entonces yo quiero preguntarle, ¿cómo se garantiza ahora, mirando a futuro, un gobierno fuerte y estable que no dependa de los independentistas? Buscando una solución con el PP y con Ciudadanos, aunque no sea una gran coalición, hay otras posibilidades, o intentando un pacto con Podemos, que reclama una coalición, y otra media docena de partidos. Y en segundo lugar, sobre esa cantinela insistente de que no querían las elecciones que dice usted, ¿han votado mal los ciudadanos? Es decir, ustedes llevan prácticamente desde julio diciendo que no quieren elecciones y que la culpa es de los demás. Entonces yo querría saber por qué pierden más de 700.000 votos y 3 escaños, mientras otros suben en un contexto de participación a la baja en votos y en escaños. Pero vamos a ver, el Partido Socialista ha ganado las elecciones. Es que me está haciendo preguntas como si hubiéramos perdido las elecciones. ¿Nos pueden reconocer la victoria?
¿Pueden reconocer que hay quien ha perdido las elecciones? No, es que yo no acabo de entender esto. ¿Sabe cuál es el problema? Que hemos votado 3 veces y las 3 veces el Partido Socialista ha ganado. La pregunta no es esa. La pregunta es, los que pierden, ¿aceptan que gobierne el Partido Socialista? ¿Lo van a aceptar? Lo van a aceptar porque veo que con ese discurso lo que hay es no una aceptación. Lo que quieren es relativizar una victoria. Y cuando uno quiere relativizar una victoria, lo que busca es no reconocer la victoria. Oiga, y yo tengo que reivindicar nuestra victoria. ¿Que no ha sido una victoria amplísima? Por supuesto. ¿Pero hay alguno en condiciones de eso? Frenar a la ultraderecha es frenar su acceso al poder. Frenar el acceso a la derecha es dejar que su discurso pueda ser compatible con la democracia. Y eso yo no lo he visto en muchos medios que además tendrían que ser responsables, que les han dado todos los espacios posibles, pese a la banalización y la violencia de género, pese a la banalización en el machismo, inventarse enemigos externos como la inmigración. Todo eso no es importante, pero lo importante es que nosotros hemos perdido 600.000 votos después de ganar 3 elecciones y no habernos reconocido la victoria. Y no haber contribuido efectivamente a esos propósitos de no depender de los independentistas. Nosotros en este marco le diré, vamos a seguir intentando, aunque sea solos, no depender de los independentistas. Y es posible. Es posible. Por lo tanto, en ese sentido vamos a seguir igual. Ya sé que no vamos a tener colaboración de la derecha. Y por lo tanto no hace falta que apelemos ya más. Porque en la propia campaña apelamos, y antes de la campaña, a su corresponsabilidad en el tema de Cataluña. ¿Lo hemos tenido? No. Porque apelamos también a la lealtad, a la unidad de acción. No, no es posible. Y ahora acabamos de ver que siguen no asumiendo que han perdido las elecciones y han celebrado que han crecido 22 escaños casi como si hubieran ganado las elecciones. Y la realidad es así. Ahora mismo no hay ninguna alternativa frente a la que pueda plantear el Partido Socialista. ¿Que es complicada? Claro que lo es. Claro que lo es. Pero ¿hay otra alternativa? Es que, vamos a ver, el resultado electoral ha vuelto a poner las cosas en una situación, pero es evidente que a quien más ha penalizado es a aquellos de los que se esperaba que pudieran desbloquear la situación. De otros no tanto, porque ya se sabía que no iban a contribuir al desbloqueo. ¿Esperaba el electorado del Partido Popular que su partido contribuyera al desbloqueo? No, es obvio. Como el Partido Socialista en su día, es obvio. Y el señor Casado, con 66 diputados, no estaba en ninguna situación de posibilitar eso, dada su debilidad. Pero de otros, curiosamente, los que más han mermado en sus votos. Y yo digo, para nosotros, cuando tú repites elecciones, sin poder haber podido materializar la esperanza que se había depositado, siempre hay una pérdida, y es evidente. Pero, desde luego, de la pérdida que se esperaba y las encuestas que nos daban de 114, de 117, toda esa franja, pues tampoco esas eran las expectativas que se nos daban, más allá de las que me quiere dar, pero las que ha publicado su medio también, por ejemplo, siempre nos ha dado menos que 120. ¿No? Bueno, pues oye, hemos ganado a las encuestas que han publicado, ¿qué vamos a hacer? Es que, pero reconozcanos algún margen. Yo lo que le quiero decir es que, mire, le gustará más o menos. La victoria será mínima, insuficiente, limitada. Califíquela como quiera. Pero el sustantivo, que es ganar, ese no se puede modificar, porque ya lo certifica la Junta Electoral. Me puede poner el calificativo que quiera, pero el sustantivo, es decir, lo sustancial, no lo va a variar nada. Y evidentemente, ahora todas las posibilidades para gobernar este país pasan por el Partido Socialista, con independencia de cómo califiquemos nuestro resultado. Pero en términos prácticos, no hay otra alternativa. O es que la derecha suma, porque la derecha prácticamente está como estaba. Ha habido una recomposición en lo que eran las 3 derechas. Pero realmente la suma
no sé si da 2 más, pero la aleja de las posibilidades, porque, por el contrario, no puede encontrar ninguna receptividad en ese otro ámbito tan fragmentado. Así es que yo quiero ponerme en los términos, o sea, yo no quiero trasladarle a la ciudadanía negativismo, no quiero trasladar la incapacidad, no, ya bastante se ha hecho propaganda de ello. Me parece que es más responsable trasladarles el compromiso por salir de esta situación de bloqueo. Ese fue nuestro compromiso en campaña y va a ser nuestro compromiso tras los resultados obtenidos. Señor Ábalos, yo quería saber si en la Ejecutiva ha habido alguien que haya planteado una reflexión acerca de cómo se llevaron las negociaciones después del 28 de abril para haber intentado evitar esta repetición de elecciones, es decir, que no vean de forma tan clara que esa repetición automática era inevitable, que se podía haber hecho de otra manera. Por otra parte, decía usted que el PP no ha recogido el capital que ha dejado Ciudadanos por el camino. El PSOE parece que tampoco. Quiero saber si han reflexionado o cuál es la posible causa de esta situación. Y por último, me gustaría que usted le pusiera siglas a sus prioridades para conseguir que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno. Gracias. Bueno, pues las siglas son muy sencillas. Las siglas son aquellas formaciones que tienen una disposición. Las que te dicen no, pues no. Solamente aquellas que te dicen conmigo puede contar si llegamos a una serie de acuerdos. Pues vamos a ver exactamente qué podemos acordar. Con todas las formaciones que estén dispuestas a colaborar con el Partido Socialista, contamos. Y no hemos recogido de Ciudadanos, pues no sabemos exactamente porque es difícil, pero si es por atribución de escaños, es evidente que pues el PP ha mejorado, como digo, 22 y 34 Vox, ¿no? ¿Ha pasado a 58? Tenía 24 y ahora tiene 52. Vale. Pues entonces 24 a 52 son 32, ¿no? 28. 28 y 22, 50. Pues bueno, 3. Soy de historia, sí. Bueno, efectivamente son los dos que ha crecido el bloque de la derecha. Y en cuanto a la participación de miembros, es que me hace una pregunta. Vamos a ver, en nuestras ejecutivas, afortunadamente, todo el mundo opina con mucha libertad y hay opiniones para todos los gustos. Claro que hay opiniones que son críticas y por eso, efectivamente, forma parte de nuestra propia autocrítica, que lógicamente también en un partido que pretende ser eficaz y tiene claramente también que hacer frente a otras posiciones, pues las lleva con la reserva necesaria. Pero claro que las hay. ¿Cómo no las va a haber en un partido como el nuestro, que ya conocen el debate que tiene? Si el debate interno que tiene las posiciones, vaya descubrimiento haríamos. Claro que las hay, claro que las hay, pero eso no significa en ningún menoscabo para la organización ni para el compromiso que se tiene con la organización. Buenos días, señor Ábalos. Quería preguntarle, si esperan, preguntas concretas, ¿esperan que el Partido Popular se abstenga, como ustedes hicieron en 2016? ¿Descartan un gobierno de coalición con Unidas Podemos? Y le quería preguntar sobre si considera errónea la estrategia en la búsqueda de esa denominada mayoría cautelosa etérea con la que esperaban captar votantes de Ciudadanos y que se ha visto que no ha sido así. Gracias. Bueno, yo creo que no cabe esperar la abstención del Partido Popular. Su margen, además, es muy escaso por la presión que tiene de la ultraderecha. La ultraderecha va a estar
digamos, gravitando mucho sobre la capacidad de acción del Partido Popular. Ese es el gran problema que va a tener el Partido Popular. Va a ir muy a remolque de la iniciativa que le marquen. Por lo tanto, su margen es escaso. Pero por lo que han manifestado, pues parece que no lo van a hacer. Y entonces, pues tampoco vale la pena seguir insistiendo. Ahí quedará lo que hizo un partido en un momento y lo que hace otro en similares circunstancias. Lo hemos vivido en Cataluña, lo vivimos en el caso este de facilitar la gobernabilidad, pero en definitiva cada partido va acumulando el capital y el activo que va acumulando. Y cada uno al final, ya lo dije en alguna ocasión, somos lo que hacemos. En cuanto a las posibilidades con relación con Unidas Podemos, como le he dicho antes, o les he dicho antes, nuestro secretario general, presidente del Gobierno en funciones, va a llamar a los líderes y empezar a hablar. A partir de ahí ya veremos la respuesta a esto que me plantea. Y lo de la mayoría cautelosa, pues, ¿qué quiere que le diga? La polarización, sin duda agravada por la situación que se ha habido en Cataluña, donde prácticamente ese tema se ha utilizado muchísimo en contra del Gobierno respecto de su capacidad de respuesta. Hay que decir que la jornada de ayer funcionó, pese a todos aquellos que confían en el enrarecimiento, sin problemas, sin incidencias. La propia jornada de reflexión, donde había mucha expectativa sobre lo que iba a suponer de alteración y tal, afortunadamente y para bien del conjunto, no tuvo mayores problemas, pero sin duda ha atravesado y ha marcado esta campaña polarizando enormemente. Así es que es verdad que en estos momentos pues es más difícil apelar a ese espacio de centralidad y moderación, ¿no? Hay momentos en los que es más fácil y hay momentos en los que es más difícil. Pero de todas formas yo creo que la mayoría que apoya al Partido Socialista es gente progresista, de izquierda, comprometida con la justicia social, pero muy realista y desde luego moderada. Hola, ¿qué tal? Señora Ábalos, dicen ustedes que no van a insistir en pedir la abstención del PP. Por aclarar un poco, es que quitando eso y quitando a los independentistas, que son los otros a los que eliminan, a mí solamente me sale una suma posible, que es Partido Socialista, Unidas Podemos, Más País, todos los grupos minoritarios y el sí de Ciudadanos. ¿Es esa la fórmula que buscan? Y luego le quería decir, ya que han hablado de porcentajes y de encuestas, ¿qué porcentaje de responsabilidad tiene el Partido Socialista del ascenso de la extrema derecha en España? Gracias. Bueno, pues puedo decir toda, porque al final, como tenemos responsabilidad sobre todo, pues toda. Como nadie quiere asumir nada, pues todo lo que no quieren asumir lo asumimos nosotros, si es preciso, pero me parece absurdo. O sea, ¿quién ha estado pactando con la extrema derecha accediendo a gobiernos? ¿Quién ha establecido pactos en comunidades autónomas y ayuntamientos? ¿Nosotros? ¿Nosotros? Vamos a ver. ¿Quién ha estado cuestionando el discurso de la extrema derecha desde el principio y advirtiendo que no se le podía blanquear? ¿Cuántas veces hemos oído que que la ultraderecha no son fascistas, no son franquistas, ¿no? Casi era todo. Vamos a ver, ¿nosotros? La situación en Cataluña también es responsabilidad nuestra. ¿Llegó la situación de Cataluña cuando llegó este gobierno en 2018? ¿No había ya presos cuando nosotros llegamos? ¿No se habían producido referéndum ilegales, declaraciones de independencia cuando nosotros llegamos al gobierno? ¿Eso no ha animado también expresiones de nacionalismo español radical, como significa la ultraderecha? O sea, que aquí nadie ha tenido ninguna responsabilidad con la ultraderecha y es el Partido Socialista. Todos los que han contribuido a integrarlos en sus fórmulas de gobierno, a blanquear sus intervenciones, a tomarlos como parte normal de nuestro sistema democrático, en fin, ya desde luego, pues, en fin, yo creo que oiga, si les viene bien decirlo, pues a nosotros una responsabilidad más que echarnos a la espalda tampoco nos va a importar. Pero desde luego si alguien ha combatido de un modo eficaz a la ultraderecha, hemos sido con claridad nosotros. Y le diré, somos el único dique en España con capacidad para enfrentar el aumento de la extrema derecha, que por otra parte
también le diré que no es una cuestión muy española, sino que en Europa constituye una verdadera amenaza. La diferencia es que en Europa los partidos, aunque sean de derecha, los partidos de derecha democrática lo enfrentan y aquí se van del brazo. Esa es la gran diferencia que hay. Bueno, yo creo que sí que puede salir una suma en ese sentido, ¿eh? Yo creo que puede salir. Y la vamos a trabajar. Ese es el margen que tenemos. No, vamos a trabajar, como le digo, con todos aquellos que no quieran bloquear España. Para eso primero les tenemos que preguntar. No voy a hablar por el nombre de ellos. Sí. Buenos días. Por ser un poquito más específicos, ¿cuándo va a llamar el presidente a las otras formaciones? Y ha hablado usted de los bloqueadores, ahora que nos acaba de decir que Ciudadanos podría contar con ellos, aunque hasta hace poco entiendo que estaban en ese grupo de bloqueadores. No sé si es que ya han recibido alguna señal de que sí ahora están dispuestos a colaborar con el Partido Socialista y a levantar ese veto que había hasta hace 3 días por parte de Ciudadanos. Y si RC también estaría en ese grupo de partidos que quieren colaborar con el PSOE o estarían en el grupo de bloqueadores. Muchas gracias. Bueno, las señales que emiten son las mismas que captamos todos. Lo que oímos a Ciudadanos en la campaña es que ellos no iban a bloquear. Eso es lo que escuchamos. No tenemos más que esa señal y otra, que es el resultado electoral que han obtenido como consecuencia de su acción política. Esas son las 2 señales que tenemos. En directo y de otro nivel no tenemos ninguna. O sea, las mismas que tiene usted. Y en cuanto a Esquerra Republicana, pues hemos escuchado lo mismo. No hay en este momento no ha habido ninguna relación para concretar eso. ¿Y cuándo va a llamar el presidente? Bueno, yo creo que hoy ya se pone. No lo tengo claro, pero imagino, porque el compromiso no lo ha hablado. Estamos en la reunión todavía, como le digo. Pero el compromiso es hacerlo lo más rápido posible. Y por lo tanto, ayer ya pues fue la noche y tal, pero hoy ya empezará con las llamadas. Sí, yo quería preguntarle si me puede facilitar ese orden de llamadas a lo largo Luego también quería preguntarle si, aunque he dicho que bueno que va a esperar a las reuniones con el partido, si hay una mayor disposición de PSOE a un gobierno de coalición con Podemos y si también si la Ejecutiva ha hecho algún tipo de estudio sobre dónde han ido esos casi 800.000 votos que ha perdido el PSOE. No nos ha dado tiempo. Entienda que podemos ser eficaces, pero no tanto. Son pocas horas las transcurridas desde que se escrutó el 99% y realmente no tenemos eso. Tenemos impresiones, ¿no? Municipios donde aparecen pues datos que nos llaman la atención, obviamente, y que nos hacen pensar que el tema es más complejo que una simplificación aventurada, ¿no? Pero es verdad que interesaría y vale la pena meterse con seriedad en ese estudio, que también tiene que tener características seguramente sociológicas y de cómo ven incluso sectores del país, cómo afrontan el futuro, ¿no? Tenga en cuenta que esta es una formación que, entre otras, se fundamenta mucho en abonar el miedo. Y es evidente que en nuestra sociedad hay gente que vive con miedo al futuro, con inseguridad. En definitiva, ellos abonan ese miedo y el miedo existe en la sociedad, porque hay incertidumbre y evidentemente también esta situación de no poder afrontar los problemas de este país porque no tenemos un gobierno en plenitud, también contribuyen a aumentar estos miedos. También, evidentemente, lo que se vio en Cataluña y los movimientos, todo eso contribuye a ello. Pero sin duda, pues es un tema que tenemos que abordar si queremos dar respuesta a la ciudadanía, ver efectivamente cuáles son los móviles que hacen que puedan optar por una oferta política u otra. Pero tendremos tiempo de ello, no nos ha dado tiempo. Y en cuanto a la relación de llamadas, como le digo, pues yo capto el interés del presidente en hacer las llamadas, pero no tengo... No, la disposición es a entendernos. Vamos a escuchar y el partido va a encarar los acuerdos con la mayor generosidad posible, pero tenemos que ver exactamente qué es lo que más interesa al país.
Vale, dice que no tiene responsabilidad en el ascenso de la extrema derecha. ¿Cree ¿Perdón? que acaba de decir que el Partido Socialista no tiene responsabilidad en el ascenso de la extrema Bueno, he derecha? dicho esa cosa y la contraria si es para satisfacer al público. No, pero... Es decir, que si es preciso toda, ya le digo. Ahora, ya he desgranado por dónde podría venir la responsabilidad. Y desde luego, si sectorializamos las causas del incremento, pues como que no nos vemos en ello, ¿eh? Lo que ocurre es que no creen ustedes, no han podido pensar que el no ser capaces de formar gobierno, de ponerse de acuerdo que era el mandato que le habían dado a los ciudadanos, esto puede haber engordado a la extrema derecha. Y luego, por otro lado, ayer estuvimos presentes cuando, pues afiliados y simpatizantes socialistas con unas cartulinas en las que se pedía con Iglesias sí, pues fueron invitados a salir mientras esperaba la comparecencia del presidente en funciones. ¿Es que hay algún problema que sus propios afiliados les pidan que pacten? ¿Y cómo sabe con usted Unidas que eran Podemos? afiliados nuestros? Porque nosotros estábamos con ellos y Bueno, pues yo he visto un nos medio de dijeron que eran afiliados comunicación. de Asturias. Bueno, yo he visto un medio de comunicación claramente hablando de que eran simpatizantes de Podemos. Pero aunque fueran simpatizantes de Podemos, ¿tanto daño hace una cartulina? No, pero lo que no puede ser es que contribuyan a que usted saque esa conclusión. Porque en definitiva lo que buscaban es que usted me hiciera esa pregunta. Hacerse pasar por militantes socialistas para decir eso. Y yo le digo, yo que conozco muy bien este partido, lo he recorrido a cabo de toda la geografía, no he encontrado a nadie que me diga eso. Y desde luego si alguien quiere venir, no viene y se pone un papelito y hace eso, y se te pone el primero de la fila. Yo le aseguro que no son militantes socialistas. No lo son. ¿No he encontrado a ningún afiliado que No lo le son. pida que pacte No lo con son. Iglesias? Es que no lo son. Y es más, cuando se les pidió eso, reconocieron que eran simpatizantes de Podemos. Y está hasta grabado. Está hasta grabado. Pero es que, le diré, lo he visto yo en las redes. Si es que lo he visto en las redes. Porque yo al principio ni lo sabía. Entonces, pues es como si yo me voy a un acto de otro partido y digo también lo que sea en una cartulina que escribo allí mismo. ¿Usted cree que eso es relevante? Políticamente relevante en todo caso. Yo sinceramente no lo veo. Y lo otro que me ha dicho es... El no ser capaces de formar gobierno, si sí. esto contribuye al auge de la extrema derecha. No, para nada, le diré. Porque lo normal es que esa incapacidad, que efectivamente puede ser penalizada, ahí estoy de acuerdo con usted, pero no tiene por qué ir a la extrema derecha. Podría haber ido, que sería lo normal, a aquel partido que puede resultar de mayor utilidad. Es decir, aquel que tiene más posibilidades de ser alternativa. Es decir, ¿quién tendría que haberse beneficiado con esa lógica? El Partido Popular, que no ha sido capaz. No ha sido capaz, como le digo, de absorber los 47 diputados que ha perdido Ciudadanos. Eso es lo normal. Cuando uno no es capaz, lo hace la alternativa. Es decir, aquel que está mejor situado para conformar una alternativa. En este caso, el que en teoría estaba mejor en número de diputados, en historia, en haber gobernado el país, era el Partido Popular, y no lo ha sido, sino que efectivamente ha ido mucho a la extrema derecha. Pero ya le digo, no, lo lógico es que hubiera sido el Partido Popular. Y el Partido Popular no ha sido capaz de rentabilizar el hecho de que nosotros no pudiéramos alcanzar el gobierno. Y no será porque no se fue montando propaganda sobre esas expectativas de que la derecha iba a sumar. Me acuerdo la señora Arribadas decía, yo huelo lo de Andalucía. Y advertíamos que era otra cosa lo que se olía en el país. Y ahí está el resultado. Bueno, y desde luego todas las expectativas de España suma, de la estrategia del Partido Popular, vendiendo la expectativa de que iba a reproducir la experiencia de Andalucía o de Murcia. Mire, ¿por qué crece la extrema derecha en Murcia? Se ha convertido en la primera fuerza política. Allí gobierna el Partido Popular. ¿Qué explicación le damos a eso? Pues la misma que le estoy diciendo, que al final se ha alimentado el discurso de la extrema derecha y esa es la consecuencia. Si así fuera, en Murcia no tendría por qué ser la extrema derecha la opción más votada, porque allí está gobernando el Partido Popular con un pacto de Ciudadanos y de Vox
pero la presidencia la tiene el PP y la vicepresidencia Ciudadanos. Explíqueme, por lo tanto, en esa lógica, cómo la ultraderecha es lo más votado en Murcia. Sí. Yo quería saber a qué líderes políticos en concreto va a llamar el presidente y si está en condiciones de, bueno, dado los resultados que tenemos, si el presidente está en condiciones de cumplir aquello que prometió en la precampaña de que antes de 48 horas después del 10N, pues a las principales formaciones políticas les iba a presentar un plan de gobernabilidad. Y una segunda cuestión, le quería pedir, a ver si puede desarrollarnos, porque le he escuchado decir en su intervención que es posible formar un gobierno que no dependa de los independentistas, pero al mismo tiempo decía que no esperaban la colaboración de la derecha. Entonces, ¿cómo se puede articular esa idea? Gracias. Bueno, para nosotros realmente ahora mismo la oposición de derechas es, por los resultados que han obtenido, el Partido Popular y Vox. Es lo que realmente nos puede, digamos, bloquear. Y el resto de formaciones, no ya las independentistas, que es capítulo aparte, pero del resto esperamos que contribuyan a ese desbloqueo. Y por lo tanto el compromiso de la campaña del presidente se mantiene exactamente igual. El esfuerzo se va a intentar y esperamos y confiamos en que el resto de partidos que no tengan una estrategia determinada o predeterminada de bloquear, pues contribuyan a la gobernabilidad del país mediante los acuerdos a los que tengamos que llegar. Muy bien, ¿queda alguien más? Jorge, Clara y Juan Ruiz, ¿vale? Rapidito, por favor. Sí, buenos días. ¿Habrá gobierno antes de final de año? Gracias. Bueno, eso queremos. Y para eso vamos a trabajar. Ese es el propósito. Ojalá lo consigamos. ¿Otra? Quería preguntarle si el Partido Socialista está más dispuesto ahora o se abre más a una posibilidad de gobierno de coalición de lo que estaba en septiembre. Pero esa pregunta me la habéis hecho muchas veces. Bueno, pues ya la he contestado antes. Yo ya he dicho que estamos abiertos a escuchar y tenemos una actitud de enfrentarnos a una etapa nueva. Vamos a escuchar qué es lo que plantean, qué es lo que proponen y vamos a intentar llegar a acuerdos, insisto, desde lo que creemos que le interesa al país. Sí. Cuando le preguntaban por la autocrítica, usted ha dicho, nuestra autocrítica va a ser en cómo vamos a actuar. ¿Eso significa que va a haber actuaciones distintas que creen que no actuaron bien después de las elecciones de abril? No es que no creamos bien. El tema es que uno actúa en función de la realidad en la que se ubica. Y la realidad ahora no es la realidad que teníamos. Esta es otra realidad y, por lo tanto, corresponde adaptarse y actuar de acuerdo a la realidad nueva que se nos plantea. Ya hemos conocido la respuesta, a nosotros y al resto. Y esto lo vamos a interpretar adecuadamente a la hora de actuar. Bien. No me ha quedado claro si el plan este antibloqueo continúa en vigor, y es decir, si a pesar de que no cuentan con la abstención del PP, se la van a pedir a cambio de determinados pactos de Estado. Después querría saber si cuando hipotéticamente Pedro Sánchez sea nombrado candidato por el Rey, ustedes se reunirán con Esquerra y Junts per Catalunya como hicieron después de abril. Y para evitar polémicas sobre si esto ha sido un fracaso o hay que hacer más o menos autocrítica, ¿ustedes creen que están ahora en mejores o en peores condiciones de garantizar la investidura y la gobernabilidad que en abril? Pues por el final, ni en peores ni mejores, estamos en distintas circunstancias, en muy distintas circunstancias. En el panorama de la derecha se simplifica, solamente quedan, digamos, dos formaciones que pueden seguir reproduciendo la estrategia de la derecha. Esto ha cambiado bastante en ese sentido. Los resultados afectan, sin duda. La propia fragmentación puede ser a priori un problema, pero a lo mejor en la práctica deja de serlo porque el nivel de exigencia, como le digo, es más de atender compromisos y reivindicaciones territoriales que propósitos estratégicos como partidos, como tienen los partidos nacionales. Por lo tanto, es una realidad muy distinta. Nosotros también apelamos a una mayoría superior a los 123, también conocemos la respuesta, también conocemos las ayudas que hemos tenido para ello y, por lo tanto, todo eso lo vamos a encajar
en la respuesta que tenemos que dar, ¿eh? Y, por supuesto, pues en función de cómo se vayan produciendo los hechos, veremos efectivamente hasta dónde tenemos que ir dialogando con el resto de formaciones políticas. Pero la situación, como no puede ser de otro modo, es dinámica. Enfrentamos a una situación distinta, queremos interpretarla adecuadamente con el propósito de que este país tenga gobierno, porque nuestro compromiso es conseguir gobierno lo antes posible, de acuerdo a lo que en su día planteamos, y 2, que no haya terceras elecciones. Ese es nuestro gran compromiso. Y que tengamos un gobierno progresista. Y progresista no es de coalición con derechas. Eso no entra dentro de nuestro concepto progresista. Bueno, perdonen que haya sido tan efusivo, pero si no me defiendo yo, ¿quién lo va a hacer? Gracias.